Yo he escuchado los discursos y uno tiende a pensar que eliminando el artículo 19, el numeral 23 de la Constitución, se soluciona el problema de agua. Es lo mismo, presidente, que he escuchado muchas veces que si formamos una subsecretaría vamos a dar solución a todo el tema de la sequía que estamos viviendo. Yo de verdad siento que es así, que el agua es un bien nacional de uso público. El derecho a usar esa agua lo tiene un agricultor, lo tiene una APR, también lo tienen las empresas sanitarias. Se habla del mercado del agua, de la especulación, y la verdad que yo nunca he visto a un agricultor especulando, a una APR especulando, como también a una sanitaria especulando. Eso no es así, presidente. Aquí hay que informar lo siguiente. Aquí hay derechos que se llaman derechos consuntivos y derechos no consuntivos. Los derechos consuntivos son aquellos que tienen los agricultores para transformar el agua en alimento. Y también lo tienen las APR como las sanitarias. Y los derechos no consuntivos, es ahí donde yo también tengo mis aprensiones. Porque ahí hubieron personas que inscribieron derechos de agua sin tener ni un solo metro de tierra que regar. Y esas personas sí especularon, pero hay que saber separar lo que significa esas personas de los agricultores. Esas personas buscaron a las generadoras para poder hacer un buen negocio. Pero ¿de quién es la culpa, presidente? Para mí la culpa la tiene la autoridad debidamente autorizada en nuestra legislación. Y esa es la DGA. La Dirección General de Aguas tiene directores y han pasado diferentes gobiernos de izquierda y de derecha. Y para mí es ahí donde está la responsabilidad. La Dirección de Aguas es la encargada en poder registrar esos derechos. Y uno se podría preguntar, ¿por qué un director de la DGA inscribe derechos a personas que no tienen nada que regar? Y esa es mi duda. Si a mí me dicen que vamos a separar los derechos consuntivos de los derechos no consuntivos, la verdad que yo no tendría ningún problema. Porque yo estoy muy de acuerdo en que nadie debe especular con el recurso agua. Es un bien nacional de uso público que está al servicio de la humanidad, que está al servicio de la vida de todos nosotros. Cuando se habla también de que los pastos se consumen el agua, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Qué estudios tiene el Estado de Chile, la Dirección de Agua, de los acuíferos que tenemos en nuestro país? ¿Es culpa de la persona que pide la autorización o pide esta concesión o es culpa de la autoridad? Y para mí, presidente, la culpa es de la autoridad, porque irresponsablemente, y lo digo, de todos los gobiernos, irresponsablemente autorizan ciertos litros por segundo en lugares donde los acuíferos, en el fondo, a lo mejor no tienen estas reservas. Por eso, presidente, yo creo que cuando se habla, para mí, yo separo los derechos que sí especulan, que son los no consuntivos, de aquellos derechos que son de los agricultores que transforman el agua en alimento. Y esa es la gran diferencia. El agricultor que transforma el agua en alimento necesita seguridad de riego, seguridad jurídica. Ese agricultor muchas veces llega a un banco a pedir recursos para poder hacer la inversión. Como ese mismo agricultor que plantó los paltos, lo más probable es que fue a un banco a pedir recursos para hacer su inversión. Ese es el problema,
que si no somos capaces de separar estos dos derechos, porque no me cabe ninguna duda que los derechos no consultivos que van a la generación siempre pasan a llevar a los derechos de los agricultores, a los derechos consultivos. Y eso en lo personal a mí tampoco me gusta. A mí lo que me interesa es respetar y cuidar a la agricultura de nuestro país. Es también cuidar las APR como también las aguas de las sanitarias. Y eso se debe hacer con esa responsabilidad que debemos tener en esta sala. Así que yo no tengo ningún problema, presidente, de que estudiemos este tema, obviamente separando qué es lo que es el agua que se consume, el agua que tiene el agricultor, ese derecho que el agricultor debe tener esa seguridad para seguir produciendo los alimentos que necesitamos como país. Así que, presidente, yo no me cierro a poder sentarme a discutir este tema y entendiendo que tenemos una institución que tiene una responsabilidad y que no la cumple. Y hoy día, presidente, con toda la dificultad que estamos teniendo de sequía, a mí me gustaría saber que esa institucionalidad, que ese director, que ese ministro de Obras Públicas hoy día tome decisiones tan sencillas como no se puede sacar el agua de un embalse en tiempos de invierno, en tiempos que no se necesita regar, porque ahí hay un aprovechamiento de esos derechos que yo digo que son derechos de generación, pasan a llevar a los derechos de los agricultores. En invierno, en este país no se debería sacar agua de los embalses, porque la verdad que como estamos en un tiempo de sequía, esa agua sí nos va a servir para riego. Y lo otro, presidente, deberíamos entender lo siguiente. Si no tenemos estudios de los acuíferos, ¿por qué todavía autorizamos la construcción de pozos? Eso no corresponde. Eso debería cerrarse de una vez por todas, toda autorización de pozo profundo hasta no tener estudios de verdad que demuestren que tenemos reserva para los próximos 40, 50 años. Esas son medidas que debe tomar la autoridad y es ahí donde nosotros como senadores deberíamos estar respaldando decisiones que son antipopulares, pero efectivas para enfrentar la sequía que estamos viviendo. He dicho, presidente.